¿Empezamos? Sí, por favor. Bueno, aprovechemos entonces el tiempito que creo que son alrededor de 40 minutos, pero ya hemos dispuesto de algunos minutos para saludarnos y eso. Estamos agradecidos al Señor, no tenemos más palabras que agradecer al Señor por su misericordia, por su bondad, por todo lo que Él hace en nuestra vida, todo lo que ha hecho hasta ahora y seguramente, obviamente, como promesa que tenemos de parte del Señor, todo lo que hará para con nuestras vidas. Eh, Claudio empezó hace 2 miércoles atrás con un nuevo tema. Ustedes recuerdan que estamos siguiendo un discipulado llamado Direcciones, que los hermanos tuvieron a bien de alcanzarnos y poder estar teniendo estos temas, que son todos temas de doctrina fundamental, y nos está sirviendo para tocar, ¿no?, distintos temas, explayarnos en algunos temas inclusive, profundizar un poquito más en algunos, contestar preguntas, estudiar, aprender, y sobre todas las cosas, aplicarlo a nuestras vidas, traer de parte de Dios el solaz, el ánimo, la ayuda, ¿no?, que necesitamos todos necesitamos, de poder, para poder enfrentar todas las circunstancias de la vida. Porque de nada serviría que en el intelecto todo lo que aprendemos si no baja el corazón y no se aplica a la vida, y lo que fundamentalmente tiene que hacer la palabra de Dios es tocar nuestros corazones, leer la palabra de Dios, tocar nuestros corazones y tomar una decisión respecto de lo que diga la palabra de Dios. El tema que había comenzado Claudio era referido a uno de los 3 grandes enemigos de nuestra vida espiritual diaria. Tenemos 3 grandes enemigos en nuestra vida espiritual diaria, y ellos son Satanás, el mundo y nuestro propio pecado. Había una vez, me preguntaron si sabía yo cuál de estos 3 era el más peligroso o el más potente de los 3, y bueno, yo dije Satanás, más peligroso, más potente, y me dice el hermano, dice, no, el más potente no es Satanás, sino el más potente, dice, sos vos mismo, o sea, el propio pecado. Yo pensaba que era Satanás, fíjense, ¿no? Satanás tiene su poder, el mundo tiene un poquito más de poder, y el propio pecado es el verdadero enemigo de nuestras almas, de nuestra propia vida. Así que sobre cada una de estos enemigos tenemos instrucción bíblica para enfrentarlos, para poder darle lucha, darle batalla, ¿no? En esta que, como el apóstol Pablo enseña, es una lucha espiritual. Hay algunos hermanos que se encargan de hablar de la guerra espiritual, del combate espiritual, Miren, ustedes saben que en los términos militares, yo me voy a definir un poquito. Creo que por ahí, no digo que tengo un gran conocimiento, pero la experiencia me ha permitido tener. Y realmente lo que nosotros tenemos es una lucha espiritual. No tenemos una guerra espiritual porque la guerra ya la ganó el Señor. Una guerra es el gran conflicto, y el gran conflicto de nuestra vida lo ha ganado el Señor, y lo ha ganado en la cruz del Calvario. Así que desde la victoria nosotros estamos teniendo unas pequeñas escaramuzas que muchas veces en los conflictos bélicos del mundo, habiendo terminado las fronteras, algunas pequeñas luchas todavía habiendo terminado la guerra, todavía se siguen tirando algunos tiritos, siguen tirando algunas flechas, algunas granadas. Bueno, eso muchas veces porque son cuestiones personales que ocurren en las distintas trincheras o en los distintos lugares de la batalla, según en donde se haga, donde se desarrolle el conflicto bélico general, ¿no? Nosotros tenemos una lucha espiritual diaria, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Ahora, el tema que estamos tratando, ¿no?, y que, como decía que había comenzado Claudio, es sobre el pecado, de la lección número 13. Pero yo quería comentarles que hay algunas cosas que nosotros teníamos que haber hecho, y en algún momento, allá por la lección número
8, yo les había dado un papelito a cada uno de los hermanos para que estudiaran versículos bíblicos de memoria. Porque estas lecciones, cada una de las lecciones tiene un texto bíblico para estudiarlo de memoria. El texto de memoria que nos compete en esta lección número 13, que creo que la dijo Claudio el otro día, es 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Ese texto bíblico dice que si tenemos pecado, dice, el Señor es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. San Juan 1, 1 de Juan, perdón, capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? ¿No? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, habiendo hecho un estudio el otro día sobre 1 de Juan, habla en el versículo 8 de un pecado y después habla de los pecados. Estos pecados se refieren a los pecados diarios del creyente. Vamos a leer lo que nos corresponde ahora del capítulo número 8 de la carta a los Romanos, capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 1 al 15. Dice, el título dice Viviendo en el Espíritu, y es muy apropiado realmente este título. Realmente todos los títulos de la Biblia, que no son inspirados obviamente, son muy apropiados, ¿no? En cuanto a lo que hemos tenido en el caso de la Reina Valera, haber puesto, por ejemplo, en el capítulo 8, Romanos viviendo en el Espíritu. Dice así la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los creyentes, él debería haber dicho, más todos nosotros, decimos nosotros, ¿no? Pues, versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hablando del inconverso. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es muy interesante. Una cosita que quería aclarar del versículo último que hemos leído, que cuando hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestra vida, cuando hemos recibido a Cristo en el corazón, y en forma, vamos a decirlo así, vamos a usar un término no muy adecuado, pero en forma automática, vamos a decirlo de alguna manera, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, se queda a morar con nosotros, viene a morar en nuestra vida. Dice el versículo 16 que
nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Pero el versículo 15 dice que por este espíritu, por el espíritu de adopción, es con el cual nosotros podemos clamar, Abba Padre. ¿Saben qué significa? Esto significa papito querido del corazón. Y es cuando el Señor Jesucristo enseña en Mateo capítulo número 6 respecto de la oración. Y en la oración, ahí explica dos clases de oración. La oración privada dice, cerrad vuestra puerta y clamar a vuestro Padre que está en los cielos, y ustedes en lo secreto claman en lo secreto, vuestro Padre que ve en lo secreto los recompensará en público. Esa es la puerta cerrada. Pero después enseña la oración pública, que dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, ya no está con la puerta cerrada. Aquella oración con la puerta cerrada es la oración donde utilizamos esta expresión, papito querido, papito del corazón. Y en silencio estar allí, ¿no? Arrodillado quizá, o la posición que sea, pero el corazón abierto y el corazón derramado delante de la presencia del Señor, para que Él escuche nuestro corazón, diciéndole papito querido. Bueno, con ese espíritu, el Espíritu Santo es con el cual nosotros podemos clamar, papito querido, y Dios el Padre nos escucha. Por ejemplo, para clamar y para rogar, para que nos ayude en esto de la vida contra el pecado, o nuestra vida, ¿sí?, en la que vivimos, para luchar contra el pecado, ¿no? Tenemos esta lucha, entonces decíamos, el tema que estamos tratando es el pecado. Y el subtítulo de la lección número 13 decía, ganando la batalla en el interior de mi propio ser. Esto lo había dicho Claudio ya la anterior vez, no el miércoles anterior, sino el primer miércoles que le tocó. Hay una pregunta general también ahí. Y esa pregunta general decía, ¿por qué sigo teniendo luchas con los pecados? ¿Por qué sigo teniendo lucha con los pecados? Bueno, ahora sí, Claudio, en la clase anterior, perdón la referencia a Claudio, pero estuvo muy bueno, en la referencia anterior decía en el capítulo número 7, y en el versículo número 15 decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Él decía eso, porque la Biblia dice así, capítulo 7. Pero ahora llegamos al capítulo 8, y es interesante porque el capítulo 8 nos habla de cómo podemos nosotros adquirir, o mejor dicho, cómo podemos saber nosotros de que Dios nos ha equipado para luchar contra el pecado diario, nuestro propio pecado. Los aspectos concupiscentes del ser, los aspectos de los deseos internos del ser, que los tenemos, todos los tenemos. Dice el apóstol Juan en su carta que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, porque Él dice que sí tenemos en el hombre interior anterior, en el hombre interior anterior, el hombre viejo, tenemos pecado. Pero hay un hombre nuevo, y ese hombre nuevo, en cuanto al pecado, según el capítulo 7, versículo 25 de Romanos que hemos leído, que se leyó, dice así el versículo 25, 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Fíjense, hay pecado en nuestra vida, ¿no? Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Había pecado en su vida. El pecado del hombre anterior, en su interior. Ahora, es interesante lo que dice el versículo número 1 del capítulo 8. O sea, seguimos leyendo y dice, pero para los que están en Cristo. O sea, el apóstol Pablo incluido, todos nosotros, los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Ahora pues, dice, o sea, ya se aclaró esto, pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Y el estudio de esta noche nos lleva, en alguna de las preguntas, nos lleva a analizar nuestra vida si andamos en la carne o si andamos en el Espíritu. Porque dependiendo de lo que podamos hacer, andar en la carne, que evidentemente podemos andar en la carne, o también tenemos la capacidad para andar en el Espíritu, y debemos de andar en el Espíritu, dependiendo de dónde estés andando, va a ser el éxito en tu lucha diaria. Y después preguntamos, ¿no? Si andamos en la carne. Y el Padre Nuestro dice que si nosotros pedimos perdón a Dios, ¿cómo hemos perdonado a los que nos deben? Y resulta que ese, por ejemplo, ¿no? Esa falta de perdón para aquellos a quienes no les perdonamos, Dios el Padre no nos va a perdonar nada y no nos va a otorgar ni siquiera nada de lo que pedimos anterior, como el pan nuestro de cada día, por ejemplo. Así que en esta lucha diaria, una de las cosas que tendríamos que hacer es perdonar, para que nuestra oración en contra de la lucha del pecado y pidiendo la ayuda de Dios sea contestada positivamente. Porque esta es una promesa de parte de Dios. Muy bien. Entonces, ¿por qué sigo teniendo luchas con los pecados diarios? Bueno, porque estamos en este mundo, porque Satanás también rodea nuestra vida y nos está constantemente acusando delante de la presencia de Dios en los cielos, y eso es algo que a él le gusta, y máxime si nosotros caemos en estas circunstancias malignas de nuestro propio ser. Entonces recuerden, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, estudiar de memoria ese texto, pero no tan solo estudiarlo de memoria, sino analizarlo, ¿no? Analizarlo. Si confesamos nuestros pecados, Dios y el Señor Jesucristo dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Y es lo que nosotros queremos, ¿no? Los títulos que nos había comentado Claudio fueron: mi pecado difama el carácter de Dios. El segundo fue: mi pecado es un desafío de toda la vida. Y el que vamos a ver esta noche, así muy cortito, pero muy interesante, es que Dios me equipa para tratar con el pecado. Dios da un equipamiento para tratar con nuestro propio pecado, ¿sí? Para tener esta lucha espiritual, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, en el versículo 12 en adelante, ¿sí? En la que tenemos que tomar todas las armas para estar preparado, el yelmo, todo eso, pero sobre todas las cosas dice, tomad, dice la oración, vamos a leerlo, yo me olvidé esa parte del texto, pero dice así, 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Esta es una de las herramientas que tenemos. Ahora, Dios nos equipa para poder tratar con el pecado. ¿Cuál es ese equipamiento? ¿Cuál es el equipo que Dios da para no pecar, por ejemplo? Yo recuerdo, estaba haciendo memoria, sí, ya pasó mucho tiempo, por supuesto, cuando la guerra de Malvinas, y yo todavía era soltero y estaba acá en la base en Espora, y lo que sí recuerdo, una noche que a mí me sorprendió sobre todo, cuando vino a la base un avión Hércules, y eran como las 12, la 1 de la noche, me acuerdo, estaba de guardia, toda la luz encendida de toda la parte de donde estaban los aviones estacionados, todas las máquinas, había un montón de máquinas, un montón de soldados, estaban todos los soldados y muchos infantes. Estaban todos los infantes, cada uno con su mochila abierta, en fila, uno al lado del otro, en forma longitudinal, por así decir, uno al lado del otro, y alguien iba pasando lista. Y ese alguien que iba pasando lista, que sería un sargento, un cabo principal seguramente, los soldados iban sacando del equipamiento, de todo el equipo que tenían, iban sacando afuera para controlar qué es lo que tenía y qué es lo que tenía que llevar.
Así que cosa por cosa. La media, una media. La zapatilla, la zapatilla. El fusil, el fusil. Las municiones, las municiones. La caramañola, qué sé yo, bueno, el casco, no sé, el sable, todo, ¿no? Hasta el último detalle en una lista iban repasando cada uno. Y a medida que se iba nombrando de nuevo, de atrás para adelante, iban guardando de vuelta todo dentro del equipamiento. En el caso de los aeronáuticos, yo como aeronáutico no hacíamos algo tan así exhaustivo como el soldado que iba a ir enfrente de la batalla, pero me quedó muy registrado eso porque nosotros no hacíamos tal cosa, sin embargo sí llevábamos mucho equipo en herramientas y bueno, lo propio de uno que me tocó ir a mí a Tierra del Fuego, ¿no? Pero eso me quedó grabado siempre y cada vez que veo lo que la Biblia enseña respecto del equipamiento espiritual que Dios da, ¿no? Es una lista de cosas en las que tenemos que examinarla, porque no solamente era tenerlo, sino era verlo que sirviera, porque no sirve mucho tenerlo si no sirve después para usarlo. Así que esto es lo importante. Quería nombrar 4 elementos de este equipamiento que tenemos que tener. La clase de equipamiento que Dios nos da y cuál es para enfrentar o tratar con el pecado y sus consecuencias, por supuesto. El primer lugar es que no hay ninguna condenación. Acá en el mismo texto que lo hemos leído, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que este es el primer equipamiento, ¿sí? Y esto ha venido cuando hemos sido justificados. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿En qué sentido tenemos paz? En el sentido de lo que nos relaciona con el pecado, porque lo que nos separaba de Dios es el pecado. Así que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál fue en qué nos equipó? En que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Lo segundo es que el espíritu de vida en Cristo Jesús, es el que me ha dado la libertad del pecado. El espíritu de vida. Esto es una de las preguntas que dice acá. En Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice así, ¿cómo puede usted cumplir la justicia de la ley? Por ejemplo, amar a Dios y al prójimo. ¿Cómo podemos cumplir con esa justicia de la ley? Que es parte de este equipamiento. Bueno, el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que es el Espíritu de vida. Versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El segundo elemento en nuestro equipamiento es el Espíritu de vida que está en nosotros. El tercer elemento en cuanto a nuestro equipamiento es aquel que dice que cuando Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Fíjese el equipamiento. Ninguno de este equipamiento es propia carne. Ninguno de este equipamiento que Dios nos da es salido de nuestra propia esfuerzo, ni de nuestro propio esfuerzo, ni de nuestra propia intelectualidad, ni de nuestra propia razón religiosa, nada. Todo ha sido provisto por Dios. Y fíjense qué interesante porque este es en lo que dice el versículo número 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de la persona del Señor Jesucristo, el inocente Cordero de Dios, el Santo de Israel, el santo ser que había nacido de la Virgen María, como fue anunciada allí aquella mujer, iba a ser el que iba a traer salvación y vida eterna a la humanidad. Este ser es en quien Dios castigó nuestro pecado. Y ese es el equipamiento, que cuando Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, allí castigó nuestro pecado, condenó el pecado en la carne, en su carne. El cuarto elemento es
el que nosotros como responsabilidad, pero dice el versículo número 4, o el versículo número, esperen que les quiero decir bien. El versículo número 4, muy bien, sí, exactamente. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estuve buscando en un diccionario que tengo acá, gracias a Dios, mi yerno me regaló un diccionario en el que puedo buscar algunas palabras, y busqué la palabra andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y encontré que andar en el Espíritu significa utilizar como si fuese, vieron que el Espíritu Santo es el Paracleto, es el Consolador, es el Paracleto, es el ayudador. Bueno, una de las cosas que hace el Espíritu Santo no solamente es capacitarnos para el don que Dios nos dio, sino también para capacitarnos en andar en esto. Dice ahí que tenemos una capacidad que la tenemos que mostrar. Tenemos que andar en el Espíritu, mostrando de que somos capaces por nuestro propio esfuerzo, no, sino que debemos demostrar esta capacidad que Dios nos ha dado. Ahí tenemos una responsabilidad, pero no es nuestra, es provista por Dios, es provista por Dios. Debe haber un mostrar, andar en el Espíritu significa que debemos demostrar que tenemos una capacidad, y no es una capacidad por esfuerzo propio, sino que es una capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo. Por eso dice, ojo, los que no andan conforme a la carne, ¿no? Los que no andan conforme a la carne. Porque en el versículo número 8 dice, el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es, ¿no? Condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Dios no mora, o alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Con lo cual, es por eso que a veces algunos hermanos, y esto no lo decimos nosotros, sino que ha habido experiencia de hermanos que viendo la vida de pecado de otros hermanos que se dicen ser hermanos o se decían ser hermanos, ¿no? Los cuestionaban, ¿no? Entonces acá lo que había que hacer es buscar la ayuda entre los hermanos y ayudarse y orar y tomar toda esta herramienta y entender que el Espíritu de Dios mora en mí. Debo mostrar esta capacidad. Ahora, si hay alguno que ha caído, hermano, esto es interesante, porque si hay alguno que ha caído, dice que nosotros tenemos que confesar y volver en restauración, volver al Señor, porque el Señor perdona. Esto es lo interesante. Pero hay algo muy importante también que dice este estudio, y es para no caer en aquello de sentirse culpable siempre por algún pecado que hemos cometido. Si lo hemos pedido perdón al Señor, andemos en el Espíritu. Restauremos nuestra vida, volvamos a tomar aliento y encaminarse de vuelta. Porque muchas veces Satanás utiliza esto para que nosotros estemos resentidos, se decaiga nuestro semblante, se decaiga nuestro ánimo, nos apartemos del Señor, nos apartemos de la Biblia, nos apartemos y realmente somos salvos, realmente está el Espíritu de Dios en nosotros, pero resulta que vivimos una vida que nunca despega, nunca despega y nunca despega. Y lo que quiere el Señor es que despeguemos de una vez por todas y que enganchemos y encaminemos nuestra vida guiado por el Espíritu de Dios. Y el quinto punto que quería compartir con ustedes es estar unido a Cristo. 8.1, de vuelta. Ahora ninguna condenación hay para los que están en. Esto es algo que le gusta mucho al apóstol Pablo decir, que estamos insertos, metidos, estamos dentro de Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Pero recordemos algo. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que está pegado a mí va a tener fruto. El que está pegado a mí y quiere llevar fruto, va a llevar fruto. Pero tenemos que estar en Cristo. Hay que estar pegado al Señor. Porque sin Él nada podemos hacer.
Sin Él nada podemos hacer. 2 preguntas para los hermanos. Para mí, que ya me la hice, ya la contesté. Y 2 preguntas para los hermanos y con esto terminamos. Dice, leer Romanos 8, 9 al 11. ¿Es posible para usted vivir en el poder del Espíritu de Dios? ¿Es posible para usted vivir en el Espíritu de Dios? Pregúntese, analizándose a sí mismo, ¿no? Y la segunda pregunta es, recordando la semana pasada, ¿diría que usted vivió principalmente en el poder del Espíritu o en el poder de la carne? 2 preguntas. ¿Es posible para usted vivir en el Espíritu? Constantemente, ¿no? Y recordando la semana pasada, preguntarse si usted ha vivido principalmente en el poder del Espíritu o en el poder de la carne. Que el Señor bendiga su palabra. Menos mal que pudimos meter en el tiempo este estudio. Que bendiga su palabra. Volvamos a releer Romanos 8, del versículo 1 al 15, y estudiemos de memoria Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Oramos. Nuestro Dios y Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos diste, una vez más, de escuchar tu palabra e instruir nuestras vidas, para que podamos ser guiados por tu Espíritu. Te rogamos esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.